Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque nuestro Dios está aquí. Doy gracias al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Si tiene su Biblia, le invito a que juntos podamos leer el capítulo 10 entero de Romanos. Si me pregunta de qué verso a qué verso, capítulo 10 entero. Amén. Damos lectura a las Sagradas Escrituras, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez hallado el texto, si dicen amén, entiendo que puedo leer. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Hasta aquí la palabra del Señor, amén. Este es un pasaje del cual la Biblia nos enseña gran verdad, amén. Cómo es que el hombre pueda llegar a ser salvo, ¿no? Es una gran verdad eso. Es la incógnita de todo ser humano. ¿Cómo poder ser salvo? ¿Cuántas cosas que han llegado a ser descubiertas por la ciencia? ¿Cuántas cosas que han llegado a ser descubiertas por el hombre? Pero la salvación no es algo de lo cual el hombre por sí mismo puede llegar a descubrirlo,
sino que le es necesario que le sea revelado. Primeramente, ¿por causa de qué? Porque constantemente el hombre está pensando, yo subiré al cielo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Pero también dice, amén, ni diga yo descenderé al abismo. Y esto es para hacer ascender a Cristo de entre los muertos. Amén. Hay dos conceptos en la humanidad. Uno es de los que tienen un más alto concepto de sí mismo y que piensan que por sí mismos podrán ir al cielo, ¿no es cierto? Porque soy bueno, porque no le he hecho daño a nadie, porque siempre estuve interesado y preocupado por mi prójimo. Entonces piensan que por su obra van a poder llegar al cielo. Y están los otros que, renunciando a toda esperanza, habiendo renunciado a toda confianza en sí mismo, dicen, yo estoy para ir a la condenación. Recuerdo cuando en mis años de adicción había tomado un libro, no recuerdo ahora el título del libro, pero tenía que ver con lo que era el mundo de las adicciones, o sea, el relato de un hombre quien lidiaba con las adicciones. Y él relataba cómo él había planificado su muerte, de tal manera que sabía que, habiendo perdido la esperanza de salir de las adicciones, él planificó su muerte. Y cuando yo leí ese libro, me vi identificado, ¿no? Porque va como un relato, un espejo de lo que era mi vida desde prácticamente la adolescencia, ya que siendo muy joven o adolescente había ya salido de mi casa y había comenzado a probar todo tipo de sustancias, al punto tal que ya con 18 años era una persona que estaba bastante complicada con el tema de las adicciones. Y las adicciones tienen etapas, ¿no? O sea, uno o sea, en aquel entonces, estoy hablando unas décadas atrás, ¿no? 4 décadas atrás, no era común muchas de las drogas que hoy son las más comunes, porque la maldad ha ido creciendo y ha perfeccionado hasta eso, ¿no es cierto? Porque lo que es la pasta base, que es una de las drogas que hoy más se utilizan en Latinoamérica, es muy adictiva, ya que tiene un efecto rápido y también es muy barata porque es el desecho de los componentes de la elaboración de la cocaína. En aquel entonces, bueno, usábamos psicofármacos y, bueno, en mi caso, ¿no? Y usaba cocaína, pero también las drogas tienen como un proceso que cuando comienzan a entrar las sustancias a tu cuerpo ya no empiezas a tener diferente efecto, ¿no? Que al principio. Es como que al principio te da emoción o te da alegría, pero después comienza a hundirte en un pozo de paranoia o en un pozo depresivo. Entonces, los últimos pasos son el inyectarse, o sea, directamente poner las sustancias en sangre. Pero yo nunca quería confiarle mi vida a nadie, ¿no? Siempre tenía como ese ego, ¿no? Mi vida que me pertenece, que es mía, yo hago de ella lo que quiero, entonces decía, no, yo no voy a dejar que, porque casi siempre las primeras veces te inyecta a alguien que ya está en eso, ¿no? Y bueno, yo ya estaba entrando en esa etapa en la que sabía que próximamente iba a inyectarme, y entonces empezaba a averiguar, a mirar cómo era todo ese tema, ¿no? de inyectarse, y decía, una vez que entre en eso ya está, ya no me va a quedar mucho tiempo más, ¿no? Así que
porque encima era, ¿cómo decirles? Desenfrenada, una persona muy desenfrenada era, una persona muy desenfrenada. O sea, me iba detrás de mis deseos con gran desenfreno, ¿no? Es como que no conocía límites, no conocía freno. Porque también era muy niño, aunque tenía cuerpo de adulto, porque yo salí de mi casa muy temprano porque tenía cuerpo así como grandote, entonces aparentaba y ser una persona mayor de edad cuando todavía era un niño. Entonces, como era niño, mucho menos podía manejarlo, ¿no? Porque no tenía la madurez de una persona adulta. Así que, pensando de esa manera y también habiéndome identificado con aquel que había escrito ese libro, dije, bueno, en esta etapa entonces ya voy a ver de qué forma, ¿no? Voy a morir. Es más, ya en los últimos tiempos, para no regresar a casa, porque regresar a mi casa siempre era un problema, porque aunque llegara como Hurtadillas, yo tenía que pasar por la casa de mis padres, mi habitación estaba como en un segundo piso, entonces tenía que pasar como Hurtadillas, y vio cómo es una madre preocupada, ¿no? Por un hijo, entonces tiene el oído muy sensible, así que no había manera en que mi madre no se enterara, y a la vez el lavadero estaba pegado a mi habitación, entonces mi madre subía también al lavadero y muchas veces ella lloraba al lado de mi cama viéndome en la condición en la que llegaba, o en el estado, o porque tan solo habían pasado 2 o 3 días que no volví a mi casa, ¿no? Y todavía ni siquiera tenía la mayoría de la edad, así que era casi siempre estaba preocupada porque no sabía. Y a la vez mis amistades más allegadas vivían en uno de los asentamientos de Capital Federal, que son de los más peligrosos, un barrio de los más peligrosos, lo que se conoce como la Villa 1114, allí en el Bajo Flores, Cobut, Curapaligüe. Allí yo tenía. Y terminé, tenía una estanciera, y terminé haciendo la cama, como casa rodante, y viviendo a donde terminaba la villa de la 1114, con la estanciera estacionada y un colchón, así terminé, ¿no? Al punto tal que un día con mucho pesar le vi venir, para colmo la ponía en la calle del medio, porque casi siempre había enredadas, entonces entraban por la calle del medio y podía ver quién venía, ¿no? Entonces un día con mucho pesar le vi venir a mi padre, ya un hombre mayor, ¿no? Ya que mi padre me tuvo cuando yo tenía, cuando me tuvo, él tenía alrededor de, se casó con 44, tuvo a mi hermana, así que tendría casi 50 años cuando me tuvo, cerca de 50 años. Entonces ya con mis 18 ya tenía 70 casi, ¿no? Allí, y era muy difícil verle venir, ¿no? Ya un hombre mayor, tener que entrar, aparte era un hombre que siempre tuvo como un buen pasar, ¿no? Entonces, si bien era un hombre de calle, pero nunca tampoco es como que él iba así a lugares de villa o de asentamiento. Entonces, mirándole así, también eso me había causado como un dolor en el corazón. ¿Y qué era lo que sentía? Mi vida no tiene arreglo, ¿no? Entonces, no pensaba a dónde iba a ir, si al cielo, si al infierno, pero sí pensaba cómo iba a terminar mi vida, ¿no? Pero hubo una gracia de Dios, porque en aquel entonces también mucha gente que empezó a acercárseme conocía el Evangelio, entonces
Había gente que conocía el Evangelio y no vivía el Evangelio, pero había gente que conocía el Evangelio y lo vivía, o sea, lo practicaba, lo predicaba, ¿no? Y así como que empezó a tener contacto con lo que era el Evangelio. Hasta salía con una chica que la madre era evangélica, ella era evangélica, y llegué a ir al estadio de River Plate, a las campañas de Jimmy Swaggart, entonces, no, Vélez Sarsfield. Mientras estaban en la campaña yo salía al pasillo a fumar y así, ¿no? Pero, bueno, de esa manera yo pensaba. Entonces hay personas que perdiendo toda la esperanza, ¿qué piensan? Voy a descender al infierno. La vida es esto, o voy a descender al abismo, o voy a ir a la muerte. La vida es esto, ¿no? No tienen más esperanza. Algunos piensan, voy a subir al cielo, pero ¿puede uno subir al cielo por sí mismo? No puede. Otros dicen, voy a descender a la muerte, voy a ir a la muerte. Amén. Yo era uno de esos que pensaba, yo voy a ir a la muerte. Mi vida es así y no tengo ya solución y voy a terminar de esta forma, ¿no? Pero, ¿qué dice? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, tiene vida eterna. Amén. Entonces, a mí lo que me faltaba, ¿qué era? Cristo. A mí me faltaba Cristo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es voy a la muerte. Pero cuando vino Cristo, me dio vida. Al punto tal que el día que Cristo vino a mi vida, yo tomé por decisión propia ir a la iglesia. Pero ya no iba con esa muchacha, sino que iba con mi hermana, quien ya también estaba hacía un tiempo congregando, ¿no?, en la iglesia. Y cuando fui a la iglesia, me acuerdo ese día, si bien había visto cargamentos de drogas, pero nunca había visto tanto, ¿no? Porque en Buenos Aires, en la calle Rivadavia, a lo que pasa la línea del subte A la altura de 11, están las bocas de los subtes, que son como unos, se levantan como si fueran unas alcantarillas, pero altas, para la toma de aire, ¿no? Y ese día habían capturado a un muchacho que iba con un bolso y que tenía no sé cuántos ladrillos de cocaína, y estaban esperando allí a la policía y la habían capturado. Y yo salgo y con lo primero que me encuentro era con eso, digo, no puede ser, ¿no? Pero ya estaba Cristo en mi corazón. Al estar Cristo en mi corazón ya eso no tenía peso, ya no había perdido el valor. Amén. ¿Por qué? Porque estaba muerto, pero recibí la vida. Yo creía que iba hacia la muerte, pero al venir Cristo me dio la vida. Por eso la Biblia dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traerlo a Cristo. Ni quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo. ¿Qué significa? Que el sentido de la vida no está en el pensamiento que nosotros tenemos de nuestro futuro, de nuestro destino, de hacia dónde nosotros vamos, sino que el sentido de la vida está en Cristo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él es el que le da sentido a nuestra vida. Si vamos al cielo, no es por la seguridad que tengamos en nosotros mismos, sino por la confianza en Jesucristo. Y si vamos hacia la muerte, no es con temor, sino con la esperanza de la resurrección de los muertos y de una vida eterna. Amén. Y eso es por el Señor Jesucristo. Amén. Eso es por el Señor Jesucristo. Entonces, cuán maravilloso es esto, ¿no? Cuán maravilloso es esto. Pero esto no es algo que los hombres por sí mismos lo pueden encontrar. Fíjese lo que dice. Verso 20 del capítulo 10 que nosotros leíamos, amén. Dice así, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Fui hallado
de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por eso es el engaño del pecado, ¿no? El engaño del diablo, cuando las personas dicen, yo toda mi vida busqué a Dios. No, si usted le conoció a Cristo, le puedo asegurar que no le buscaba, amén. Ni preguntaba por Él, tendría alguna idea, tendría algún concepto de Dios, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, fui hallado de los que no me buscaban. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios, no a lo que nosotros pensamos o lo que es nuestra idea de lo que es una religión o de lo que es Dios, sino tenemos que creerle a la palabra del Señor. Por más desesperada que se encuentre la persona, si Dios no se complace en revelársele, esa persona va a quedar en la ignorancia, en la incredulidad. Solamente por medio de la revelación de Dios, cuando Dios se revela, es que la persona sale de la incredulidad y también sale de la ignorancia. ¿Por qué? Porque mientras nos mantenemos en incredulidad, nos mantenemos en ignorancia. Mientras estamos en incredulidad, nos mantenemos en ignorancia. Solamente la certeza es la de la fe. Amén. El conocimiento de Dios es por la fe. Amén. Por la fe sabemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que es fue hecho de lo que no era por la palabra de Dios. O sea que por la fe es que nos es dado a entender. Mientras esa fe no está en nuestro corazón, la fe de Dios, la fe en Jesucristo, nosotros somos ignorantes de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no soy digno de ser llamado apóstol porque he sido perseguidor, injuriador, blasfemo. Pero todo lo que hice, lo hice por ignorancia en la incredulidad. Pero la misericordia fue mucho más abundante con la gracia de Dios. Amén. Entonces, la gracia es ese don inmerecido, es ese regalo que nosotros recibimos. ¿Cuál es el regalo de Dios para nuestras vidas? Que nos reveló a Jesucristo. Que no nos dejó en la condición de estando muertos en delitos y pecados, separados de Dios, ajenos a esta vida. Porque nosotros ni siquiera teníamos el llamamiento que tenía Israel. A Israel sí lo llamaba constantemente, ¿no? Dice en el verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. A Israel sí, siempre Dios le extendió su mano, le extendió su misericordia, le dio su bendición. Por eso es que Israel, aunque ha sido perseguido en toda la historia de la formación de ellos como nación, nunca fueron destruidos, sino que están reservados por la palabra de Dios para en el último tiempo todo Israel ser salvo. Como dice el capítulo 11 de Romanos, que en el último tiempo todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque la persecución más feroz que Israel va a recibir, la va a recibir en el tiempo en que las naciones del mundo, reunidas por el anticristo, se levanten en guerra contra la nación de Israel. Amén. Y ahí es cuando el Señor, nuestro Dios, vendrá y con la espada de su boca herirá a las naciones de la tierra. Amén. Lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, nosotros podemos ver por la palabra de Dios, hermanos amados, de que nosotros no éramos un pueblo que a Dios buscáramos, ni que preguntáramos por Él. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Nunca se nos había revelado, nunca se nos había manifestado, nunca se nos dio a conocer. Entonces, ¿cómo íbamos a preguntar por alguien que no conocemos?
¿no? Uno ni siquiera el interés o la curiosidad. Sin embargo, el pensamiento de los hombres, ¿cuál es? Yo de chiquito iba a la iglesia, iba a la escuela de monja, de chiquito, ¿no? O sea, siempre, como decir, siempre le busqué a Dios. Sin embargo, el que llega verdaderamente a tener un encuentro con el Señor y que no es parte de la nación de Israel, o sea que no fue formado en las normas, en las reglas de esa vida, que no es tampoco una bendición, sino es muy severo. ¿Por qué? Porque formarse con las normas y reglas de la nación de Israel es algo severo, porque a ellos les fue dado la ley, y por la ley que viene el conocimiento del pecado. Entonces constantemente ellos están en esclavitud. Constantemente están en esclavitud. ¿Por qué ellos están en la espera de la reconstrucción del templo? Para poder oficiar la ceremonia por la cual pueden limpiar los pecados, que es la ceremonia que Dios les dio al cuarto día del 10º mes del año, ¿amén? Que es el día de la expiación, amén, cuando el Señor les da a ellos poder limpiar los pecados. Pero ¿ese sacrificio los hace perfectos? No los hace perfectos, porque si ellos viven por ese sacrificio, viven en servidumbre, obligados a tener que oficiar ese sacrificio cada vez que reconocen que faltaron a la ley de Dios. Pero quienes vivimos en esta libertad, por el conocimiento que Dios ha traído a nuestras vidas, mediante la iluminación del Espíritu Santo, entramos en un verdadero reposo, porque ya reposamos de todas nuestras obras, porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si somos santificados, somos perfectos. Y si somos santificados, porque fuimos justificados. Porque fuimos justificados. Amén. Porque si no, ¿cómo podríamos ser apartados para Dios siendo pecador? Un pecador apartado ¿para qué? Para la condenación eterna, ¿no? En cárceles de oscuridad hasta la condenación eterna. Pero el justo en relación con Dios, en plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia no es una obra de los hombres ni un plan de los hombres, sino que es una obra de Dios, la cual Él escondió a través del tiempo y a través de las edades y la hizo conocer mediante la predicación del Evangelio. Por lo que dice el verso 18 del capítulo 10. Mire lo que dice el verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿La voz de quiénes? De los que fueron enviados. Por eso dice, ¿cómo creerán si no les fuere anunciado? ¿Cómo anunciarán si no fueren enviados? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Amén. Entonces, cuando la iglesia se forma en el día de Pentecostés, la iglesia sale a cumplir con la gran comisión de ir y de llevar este evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso es que es muy lindo cuando leemos Hechos. No sé si ustedes recuerdan, hace un año o un año y medio, nosotros leímos todo Hechos, o 2 años, todo el libro de Hechos, y lo fuimos compartiendo. Es muy lindo ver que a causa de la dispersión de la iglesia, Felipe y otros discípulos salieron a Samaria. Amén. Y después Felipe tuvo un encuentro con el eunuco, el principal, amén, de la reina de Candace, y ese ya iba a más lejos, ¿no? Hacia el África.
Entonces, podemos ver cómo la palabra de Dios, el libro de los Hechos, nos muestra que todo lo que el Señor dijo acerca de la iglesia se cumplió. Amén. Todo lo que el Señor dijo acerca de la iglesia se cumplió, y lo más maravilloso es que el apóstol Pablo llenó todo Asia del conocimiento del Señor. Amén. Todo Asia del conocimiento del Señor. Fue uno de los instrumentos que Dios utilizó en esa época para la extensión del reino de Dios, para llevar la palabra de verdad, lo cual es el evangelio de la salvación. Amén. Donde los que creen son salvos por haber creído. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no hay manera que por nosotros mismos podamos llegar, si no es que Dios se complace en revelárnoslo a Cristo. ¿Cómo es que se nos revela a Cristo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esto lo leemos en Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. O sea que la fe es el resultado del oír, y el oír es por la palabra de Dios. Cuando alguien que es de la fe nos anuncia la palabra de Dios, esa palabra genera la fe en nosotros, de manera que cuando creemos en el corazón, cuando se forma la justicia de Dios en nuestro corazón, entonces al invocar el nombre del Señor, ahí es que se da el gran milagro de la salvación. Amén. Por eso es que es muy importante entender el capítulo 10. Fíjese, no puede el hombre por sí mismo llegar al conocimiento de Dios. Eso es lo que nos hace a la iglesia ser embajadores. Eso es lo que nos hace a la iglesia ser deudores de todos. ¿Por qué? Porque lo que por gracia hemos recibido, de gracia lo tenemos que dar. Amén. Pero ¿cuál es nuestra misión? Formar la justicia en el corazón de los hombres. No la justicia que es por la ley, porque la justicia que es por la ley dice, el que hace estas cosas vivirá. Sino formar la justicia de Dios, la que es por medio de la fe. ¿Para qué? Para que aquel que invoca el nombre del Señor pueda ser salvo. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 10. Pareciera que leemos desde el verso 1 y vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Pero qué importante es todo esto y entenderlo, ¿no? Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es como hablábamos, ¿no? Hay dos clases de personas en el mundo. Yo por mis méritos voy a subir al cielo. No digas en tu corazón voy a subir al cielo. Porque si no, Cristo no va a venir a tu corazón. Otros dicen, la vida es esto, me voy a ir al abismo. No digas que vas a ir al abismo. ¿Por qué? Porque Cristo ascendió de entre los muertos y vive por el poder de Dios como resultado de la justificación por los pecados de toda la humanidad. No importa cuán pecaminosa haya sido tu vida, ya por ese pecado también Jesucristo pagó. Amén. Como yo les decía, yo tenía gran dolor en mi corazón, porque no quería ir a mi casa para que mi madre no llorara al lado de mi cama. Tenía gran dolor porque le veía a mi padre, un hombre mayor, viniendo por la callejuela de un asentamiento peligroso que te robaban. Amén. Viniendo, tenía gran dolor en mi corazón. Entonces, ¿cómo creen que yo me sentía? Como gran pecador, como gran maldito, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba yo? Que mi vida terminara. Ese era mi pensamiento. En algún momento mi vida va a terminar.
pero va a terminar en mis manos, ¿no? Pero ¿qué aconteció? Cuando llegó el Evangelio, yo que estaba muerto, recibí la vida. Por eso es que el hombre tiene que dejar. Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, el hombre inicuo deje su camino. Amén. Y el hombre pecador abandone sus pensamientos. Vuélvase a Dios, quien es misericordioso y amplio en perdonar. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo hombre? Dejar su camino. Que piensa, yo por este camino voy a ir al cielo. No, deja ese camino. Amén. Abandonar esos pensamientos. Volvernos a Dios, quien es misericordioso y amplio en perdonar. Eso es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es dejar el camino, abandonar los pensamientos, volvernos a la palabra de Dios. Amén. Que como está escrito, dice la Escritura, fui hallado del pueblo que no me buscaba. Me encontró un pueblo, me manifesté a un pueblo que por mí no preguntaba. Amén. Cuando nos volvemos a la Escritura, allí por la palabra de Dios surge la fe y esa fe nos lleva a la comunión con Dios. Amén. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que formar? La justicia de Dios. La justicia de Dios. La mayoría de los hombres ignoran esto. Vamos a leer, amén, el verso 2 del capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ellos qué leen, los judíos? La ley. La ley. Pero la ley ¿de quién nos habla? Y los profetas. Del Señor Jesucristo. Si ellos que leen la ley y a los profetas que hablan del Señor Jesucristo son ignorantes de la justicia de Dios, ¿cuánto más los gentiles? Que nunca lo escucharon a Moisés. ¿Cuánto más los gentiles? Que nunca escucharon la ley con oídos detenidos, recibiéndolo como mandamiento de Dios, como ordenanza de Dios. Si Israel era ignorante de la justicia de Dios, ¿cuánto más nosotros los gentiles? Por eso que no es por esfuerzo nuestro, que nosotros hayamos hecho para poder ser merecedores o dignos de recibir esta vida o de haber hallado esta gracia, sino que es por la misericordia de Dios, por el beneplácito del Señor, por la buena voluntad de Dios, que le plació revelarnos a Cristo, dárnoslo a conocer y llamarnos a la comunión con Él. Amén. Por eso es que habiendo recibido esta gracia, lo que de gracia hemos recibido, también lo tenemos que dar. Y viendo la incapacidad que hay en el hombre, no importa cuán inteligente sea, vio que hay personas que despiertan en uno admiración, porque uno lo ve y dice, mirá qué persona, ¿no? Como que despierta admiración. Hay otros que despiertan compasión, ¿no? Mirá, pobrecito. No importa qué persona, si sea de la más arruinada, de la más degradada por el pecado, o de la más puesta en altura, ¿no? No importa qué persona, por sí mismo, ese hombre, esa mujer, no importando cuán alto se encuentre o cuán bajo se encuentre, podrá llegar a conocerle a Dios si no le es anunciado. Si no le es anunciado. Amén. Así que, hermanos, miremos el valor que tiene la iglesia en el escenario de este mundo y el rol que cumplimos en medio de nuestra generación. Amén. No sé lo que las generaciones pasadas hicieron. Bueno, algunos sí sabemos, ¿no? Porque dejaron marcado un legado. Ni lo que harán las generaciones futuras. Pero en medio de esta generación, usted y yo tenemos un rol muy importante y es anunciar a Jesucristo. Amén. A Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, que Romanos capítulo 10 despierte en todos nosotros el corazón por llevar este bendito evangelio a toda criatura. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre Celestial, ¿cómo no ser agradecido cuando estando perdidos en este mundo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, Señor, nos diste vida juntamente por Cristo? Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, Señor, lo cual es el resultado del oír y el oír la palabra de Dios. Gracias por aquellos que nos fueron enviados, Señor, para anunciarnos este bendito evangelio, Señor, y lo que de gracia hemos recibido, también es necesario que de gracia lo compartamos con otros, porque sin importar cuán alto se encuentre esa persona o cuán hundido en el pecado se halle, Señor, tiene la necesidad de oír, Señor, porque por sí mismo está incapacitado, Señor, de poder llegar a conocerte, porque la palabra de la cruz para el que se pierde es locura, mas para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Por eso, Señor, cuán importante en medio de esta generación poder anunciar a Cristo, muerto y resucitado. Bendito sea tu nombre, bendito y santo sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta gracia que nos fue concedida en el nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir conmigo: amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,